llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como hace 20 años aquí en Dame el Poder, este año cumplimos 20 años en este canal. Y en otro canal estuvimos antes, pero la mayor parte del tiempo en Canal Metro. La realidad es que, bueno, un placer, en libertad total. Vamos a tener un programa muy interesante con Santiago Sáenz Valiente para hablar de todo el tema que ustedes ya saben, que es la enorme presión impositiva que hay en el país, una de las más altas, y a cambio de nada. Porque la realidad es que de las 4 funciones indelegables del Estado, seguridad, salud, educación, justicia, también en cuanto a lo que tenga que ver con alguna que otra área, no nos llega nada. Y la presión fiscal es enorme, la presión impositiva es enorme. Y uno muchas veces se pregunta, nunca nos alcanza, el déficit siempre está, ¿a dónde va a parar la plata? Pero bueno, ahí andamos mendigando por el mundo para que nos den dólares, porque con todos los dólares que aportó el campo, que es lo que nos va contra Santiago, aún no alcanzan tampoco. No solo por la deuda con el fondo, sino que además encima nos estamos endeudando ahora también. ¿Y a cambio de qué nos están dando? Esto lo vamos a hablar también con Agustín Echevarne, economista muy prestigioso de la Fundación Libertad y Progreso. Esos dólares, ¿a cambio de qué? Uno se pregunta. Como así también lo que estamos esperando de la aprobación por el fondo para no quedarnos sin nada de reservas. ¿Qué va a pasar con el dólar? En estos últimos días estuvo subiendo debido también al tema del acuerdo del aguinaldo y una serie de razones que nos van a explicar los economistas. No quiero dejar de hablar, aunque no hablamos de temas policiales, pero sí esto tiene que ver con algo muy profundo, que tiene que ver con este femicidio de esta chica tan jovencita, la edad de nuestros hijos, ¿no? 28 años, Cecilia Stryzkowski, un apellido realmente difícil de pronunciar. Un femicidio, en principio estarían presos y los presuntos asesinos podrían tener que ver con líderes piqueteros, una familia de apellido Sena, que lo llaman Milagros Salas del Chaco. Esto tiene que ver con los feudos, esto tiene que ver con la impunidad, con la falta de justicia, esto tiene que ver con provincias donde el Ejecutivo lo abarca todo, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, porque si no nos explica cómo pueden pasar situaciones como la que alguna vez ocurrió a María Soledad Morales en Catamarca, que estuvieron los SADI, que tuvieron que ir del poder los SADI por eso. ¿Y cuántos feudos más en todo el país donde se perpetúan en el poder, donde hay impunidad y donde espero que alguna vez termine y algún gobierno que venga honesto y decente termine con esto? En este momento se está haciendo la investigación y espero que lleguen a buen puerto. De todos estos temas les quiero hablar y antes les quiero mostrar en cámara que estuvimos ayer en el foro de la Unión Europea Argentina, el primer foro que se hizo, donde vino Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, vino acá en la Argentina. Realmente fue un hecho muy interesante con las principales figuras del mundo empresario, diplomáticos, embajadores, porque el interés que tiene fundamentalmente Europa es que se concrete el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, porque realmente es mucho lo que tenemos por ganar. El interés también de la mayoría de los bloques mundiales y multinacionales tienen que ver con la energía y con la seguridad alimentaria en medio de la guerra. En el medio de todo esto, que la Argentina podría aprovecharlo y llegar a ser Dubái, están peleándose, tirándose de los pelos por el poder y la plata que no alcanza. Después de la pausa, Santiago Sáenz Valiente. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.
aquí estamos, entonces. Gracias por venir, Santiago, como todos los años. Por favor, Elizabeth. Bueno, conté, la plata que nunca alcanza, la presión impositiva. Contanos en qué nivel de presión estamos impositiva a cambio de nada, porque no alcanza la plata, siempre endeudados, déficit enorme. Bueno, y salud, educación, seguridad y justicia, ya sabemos cómo está. Te voy a decir, pero lo primero que hay que decir, me parece, es que además de estar en el país más gravoso del mundo, no uno de los más gravosos, el más gravoso del mundo, que eso fue determinado por un análisis del Banco Mundial en 360 países, fue corroborado por la Unión Industrial Argentina a través de distintas comisiones de impuestos que se analizó cada impuesto y cuáles fueron no solo las tasas porcentuales, sino la situación de los mínimos que rigen o de impuestos tan ridículos y locos como tenemos, que es el impuesto patrimonial, que sería el impuesto a los bienes personales de hoy, con tasas inconmensurables, con inequidades absolutas, y donde lo que más preocupa no es solo el nivel de presión fiscal porcentual, que depende cómo lo medimos, es si asusta o no. Al que más le asusta es al que realmente lo paga, porque la Argentina tiene una evasión de alrededor del 50%. Si supieran con total precisión, creo que habría que buscarla. Antes habría que cambiar la estructura tributaria, impuestos totalmente superpuestos, múltiple imposición, inequidades, pero por doquier, falta de cumplimiento del principio de legalidad, principal principio de la Constitución, falta de cumplimiento del principio de propiedad o no confiscatoriedad, se producen confiscatoriedades manifiestas en muchísimas situaciones, ni hablar del último aporte solidario extraordinario, todo esto también, pero incluso en el impuesto a los bienes personales se dan situaciones donde hay contribuyentes que la renta casi no le alcanza para pagar el impuesto. Y la verdad que a eso se suma también la falta de proporcionalidad, que también está prevista en la Constitución Nacional. Yo creo que es una distorsión muy grande, no solo el tema del costo de la presión fiscal en general, sino que, insisto, hay mucha gente que paga mucho, hay algunos que casi no pagan, y realmente cuando uno empieza a mirar en las liquidaciones propias de esta época, nosotros estamos en plenas declaraciones juradas de impositivas de ganancias y bienes personales que están venciendo ahora dentro de unos días, se prorrogó una semana, está lleno de obligaciones en el medio que los contadores tenemos que cumplir, y realmente uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que compre una casa ahora en $1 millón, probablemente pague más que otro que tiene 4 casas de $1 millón cada una? ¿Por qué? Y porque depende del momento que lo compró, el coeficiente de inflación, la evaluación fiscal, la amortización, también. La evaluación, el tema de Cava, con la multiplicación por 4 de la evaluación fiscal del 2017 actualizada. Es decir, hay muchas distorsiones que se producen. Yo creo que lo único que atempera un poco, de alguna manera, la situación es la cotización oficial del dólar. Cuando esto se unifique, va a ser el desastre total y absoluto de la carga fiscal en algunos impuestos. ¿Cómo? Pero al mismo tiempo, va a ser peor, decís. Va a ser peor para algunos. Ah, ¿peor? Peor para algunos, porque hoy alguien que tiene $500.000 en una caja de ahorro en dólares está exento a bienes personales. Los tiene en existencia, que sabemos la cantidad de dólares que hay dando vueltas, creo no sé cuántos miles de millones. Somos el país que más dólares físicos tenemos prácticamente. Estamos Acá dentro no. del tercer país, Claro. la Argentina, que se considera que hay mayor cantidad de dólares físicos. Pero no acá. Sí, físicos, en caja de seguridad, Claro. bajo el colchón, en donde tenga ganas. Lo cual, si se declaran, los que tienen la declaración, bueno, acá hay toda una historia, ¿no? También del blanqueo que está por venir. No entremos en temas técnicos, porque Hay más bien de que todo. lo entiendan todo. No, por supuesto, pero digo, son todas situaciones que generan distorsiones. Sí. Por otro lado, si hablamos de distorsiones, y si hablamos de algo que a vos te gusta mucho, porque sé que vas bastante, te gusta el campo, el aire de campo. Me interesa, ¿no? y me di cuenta que la gente la está pasando muy mal, porque con la sequía
me contaron los empresarios que no recibieron ningún beneficio. Lo único que hicieron, más allá de lo que anunciaron, es que en la práctica les postergaron un mes pagar el inmobiliario. Gente que perdió millones de dólares. Mirá, que laburan está claro, Elizabeth, que esta fue entre 70 y 100 años que no sucedía una cosa por el estilo del nivel de sequía, que hay una desesperación general en el campo. Eso lo sabemos todos, pero ¿qué pasa? La ley de emergencia y desastre agropecuario prácticamente no tuvo cambios. Considera que tenés que tener más de un 80% de pérdida de capacidad de producción, 80% de pérdida, para tener una exención. Claro. ¿Exención además de qué? Porque si perdí todo eso no voy a tener ganancias, seguramente. Entonces, el tema de ahora, lo que se está pidiendo hace tiempo ya, son los anticipos. Por lo menos permitime prorrogar los anticipos, pero no se los van a eximir. Es decir, ahí hay que ver qué pasa ahora en esta instancia. Fueron implacables, porque no les regalaron nada. Pero acá, ¿sabés no qué? les dejaron de cobrar. No, pero ¿sabés qué? Les postergaron un mes, me contaron. Pero yo diciendo en algo. Para mí, la situación puntual y concreta del campo es esta. El campo es una actividad a cielo abierto. El campo tiene rentas que no son extraordinarias como pretenden decir cuando aplican los derechos de exportación, mal llamados retenciones. El campo tiene riesgo y la gente que trabaja en el campo lo sabe. Lo que sucede es que no recibe el verdadero ingreso que le corresponde. No, porque le pagan por la brecha cambiaria. Un dólar ridículo. Pero escuchá, no solo por la brecha cambiaria, por los derechos de exportación, por la declaración jurada de impuestos a las ganancias, donde declaran antes de vender, evaluación de plaza, los granos. Entonces, todo ese combo, más las inequidades que te digo que hay en la propia Constitución, generan un desastre de falta de racionalidad en el pago de los impuestos. Sí. Y entonces yo digo, la verdad, si el campo tuviera las condiciones económicas razonables que debiera tener, y le viene una sequía y la tendrá que aguantar. Yo no soy partidario de estar dando estos regímenes porque normalmente no están bien administrados, no se aplican correctamente, no se dan concesiones reales. Entonces, o sea, es verdad, no se dieron concesiones reales. No se dan concesiones reales, pero las concesiones tendrían que haberse dado solo en una situación como esta, que venimos viviendo hace muchísimos años. Es decir, lo que tiene que haber, hay que dejar trabajar al campo. Claro. Es lo único que nos puede sacar a flote, porque son los únicos que traen dólares. Y están ahí desesperados a traer los dólares. Para ir terminando, ¿qué tendría que hacer el próximo gobierno? Bueno, ¿Qué les recomendás? Yo creo que, primero te quiero hacer un comentario, ¿no? Hay una entidad no gubernamental que está difundiendo la concientización fiscal. Primera medida, hay que ser conscientes que estamos en el país más gravoso del mundo, que tiene que haber un cambio. Esa entidad se llama Lógica, el presidente se llama Matías Olivero Vila, que está difundiéndolo por todo el país. La verdad es que no hay una conciencia total y real de cómo afecta la economía y las generaciones futuras y la destrucción del trabajo mismo. Entonces acá hay una combinación de cargas fiscales, previsionales, superposición de impuestos. No, por supuesto, multiplicidad. Arriba el otro que es lo mismo, ganancia, Entonces todo esto tiene que cambiar, no hay ninguna duda. Las leyes no están contemplando la propia Constitución. Obviamente hay que estructurar leyes de vuelta, hay que eliminar una gran cantidad de impuestos. El impuesto al cheque, al débito y al crédito, todo lo que era emergencia. Ahí podemos charlarlo. Si el impuesto al cheque, si yo te lo devuelvo. El problema también mayor no es solo la legislación, sino que la carga fiscal se multiplica a través de todos los contribuyentes que tienen saldo a favor del propio contribuyente. El fisco no los devuelve y si los devuelve con una tasa de interés ínfima. Hay fallos judiciales que se puede defender. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Y bueno, por lo pronto, hay impuestos que hay que directamente eliminar, como el impuesto patrimonial, por ejemplo. Creo que Agustín Echeverri lo vas a tener ahora. Decime, creo que Agustín va a estar de acuerdo conmigo. De lo que habría en eliminar que sacar. Los impuestos. No, hay que eliminar. Hay que resolver cuestiones en el impuesto de valor agregado que generan distorsiones en muchos contribuyentes, sobre todo en el agro. Hay que eliminar el impuesto patrimonial a los bienes personales o una tasa ínfima, solo para controlar los incrementos de patrimonio de los contribuyentes. Hay que reducir absolutamente los regímenes de retención y percepción que hay por todo lado dando vueltas, que son pagos a cuenta del impuesto y que generan saldo a favor,
que el fisco no devuelve en su oportunidad como corresponde. Y ese es un pago sin causa y es un mayor costo fiscal que no está dentro de la ley. Y así, no, te voy a volver a invitar para fin de año a ver qué es lo que hace el nuevo gobierno. ¿Qué propone? En fin de año esperemos tener un buen nuevo gobierno y que cambios fiscales va a tener que haber. Y por sobre todo, seguro. cómo lo vemos en la práctica, que nos devuelvan la plata que les pagamos. ¿A dónde va a parar nuestra plata? Que se aplique Gracias. correctamente a los gastos públicos, que no haya Claro, más incrementos. pero todavía no lo vemos. Por eso. Queremos la ver otra dónde está pata, nuestra plata. La otra pata no se habla mucho, ¿no? Gastos públicos. Exacto. Ahora vamos a hablar con Agustín. ¿Dónde va a parar nuestra plata? Sí. Gracias, Santiago. A vos. Gracias, Elizabeth. Después de la pausa, la economía con Agustín Echevarne. No se vaya, ya volvemos. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés, se le abran más puertas para el futuro. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos con Agustín Echevarne. Gracias por estar, Agustín. Un placer. Gracias por la invitación. Bueno, contanos, porque yo siempre digo, nos están dejando como que el plan llegar. No arreglan los problemas. ¿Nos podés explicar en qué consiste esto y hacia dónde, el riesgo de hiper y demás? Sí, el plan llegar básicamente es trataron de endeudarse todo lo posible para no hacer ninguna reforma. No hicieron ninguna reforma y consiguieron mucho endeudamiento. Entonces Argentina ya tiene cerca de 400.000 millones de dólares de deuda que después hay que pagarla, hay que arreglar cómo hacer para pagarla. Eso es del Tesoro. Pero además detonaron el Banco Central. El Banco Central liquidaron las reservas que ya están en terreno negativo si tomás las reservas líquidas. Y si tomás, la caída es muy fuerte de lo que fue en estos últimos años, pero además endeudaron. Entonces tenés un problema porque tenés una deuda del Banco Central, que son las famosas LELIQs, que vienen creciendo de manera exponencial, que ya estás en 270% de la base monetaria. Es decir, que por cada peso que está circulando en la calle y cada vez que imprimen generan inflación, bueno, por cada uno de esos pesos hay otros 2,7 pesos de deuda del Banco Central, que si la pagan, esa es la potencial hiper. Entonces vos tenés que ver cómo hago para desarmar ese tema. Te vas a tener que desarmar el tema de la deuda, o por lo menos ir viendo cómo vas a ir pagando la deuda. Eso requiere reformar el Estado para tener un gasto público sustentable en el tiempo, es decir, que tengas un gasto menor a los ingresos, y con ese saldo positivo que se llama superávit fiscal, podés ir empezando a pagar la deuda. Si no, nunca terminás de pagarla. Y cada vez crece más. Entonces, esas son como dos grandes bombas que tenés. Ahora, lo positivo es que, por suerte, se terminó la seca. Entonces, en diciembre, probablemente, ya vas a tener una cosecha fina, es decir, el trigo, que va a entrar, veremos cuáles son los valores, porque no sabemos cuántos serán los valores internacionales, pero ya sin seca. Entonces eso por lo menos es algo positivo. Un segundo hecho positivo va a ser el gasoducto, que este año se termina el gasoducto, que todavía no va a estar en plenitud porque necesitan terminar las estaciones de bombeo, pero que el año que viene ya van a estar, y eso te va a ahorrar 3.000, 4.000 millones de dólares adicionales. Entonces, por lo menos tenés esas dos cosas que te van a compensar un poco. Y la tercera cosa que va a ser interesante es que vas a tener un nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno yo creo que va a generar una cantidad de reformas que va a enviar al Congreso, y si se aprueban rápido, vas a tener un fuerte shock de confianza. Y eso te va a permitir, digamos, realizar los ajustes que hay que realizar de una manera que sean rápidos, de forma tal que empiece a crecer rápido la economía y el empleo. ¿Qué ajustes? Bueno, ese es el tema grande, porque la palabra ajuste en Argentina está muy mal interpretada. Cuando se dice el ajuste, la gente cree, bueno, van a ajustar más a las familias. En realidad, las familias se están ajustando ahora. Lo que te ajusta a las familias es la tasa de inflación. Es una tasa de inflación que este año va a estar en 150%. O sea, eso significa que, por supuesto, los salarios reales
van a bajar porque los salarios no suben al mismo ritmo que los precios. Vos sabés que la semana que viene los precios en el supermercado van a estar más altos que esta semana. Y esta semana no te suben el sueldo. Por ahí te lo suben dentro de 3 meses. Pero tuviste 3 meses de aumento de precios. Entonces te vas comiendo todos esos baches que va teniendo tu salario contra el precio que vos pagás en el supermercado. Eso significa una caída fuerte del salario real. La contracara es el aumento de la pobreza. El año pasado llegó la pobreza al 43%. ¿A dónde va a llegar a fin del año? Capaz que al 50%. Estamos hablando de que más de 2/3 de los chicos son pobres en Argentina. Es decir, que la herencia va a ser muy dura. Ahora, si hay algo que le criticamos a este gobierno, es que siempre hablaba de que no podía hacer las cosas culpa de Macri. Bueno, el próximo gobierno no va a tener el derecho de culpar a este. Va a tener que hacer las reformas. Por supuesto, vas a tener un país que para ponerse en marcha requiere que la gente se ponga a trabajar duramente. Eso va a venir. Pero 4 años más tarde no tenés derecho a decir la herencia fue mala, sino explícame qué hiciste para resolverla. ¿Se puede resolver sin más sufrimiento? Porque yo veo que la gente ya hizo tanto esfuerzo con la época de Macri, ¿te acordás? Para que las tarifas se nivelen, habíamos empezado a exportar gas y ahora volvimos de nuevo para atrás otra vez, estamos re lejos del valor que tendríamos que pagar de tarifas, otra vez la vuelven a aumentar. Todos esfuerzos al Pepe, porque no voy a decir guarangada, o sea, estamos siempre... Es cierto van a tener que seguir sufriendo. Es cierto lo que decís. La gente no sabe que va a tener que seguir sufriendo. Pero desde hace 20 años, cada vez que tratamos de explicar que hay que tener las cuentas fiscales del Estado ajustadas, porque no es ajustar a la gente, es ajustar las cuentas del Estado. Entonces, si vos ajustás la cuenta del Estado, aliviás al resto de las personas. ¿Qué cuenta del Estado? Porque ahí es lo que quiero escucharte. Hay peine fino, hay empresas deficitarias, hay un montón de empresas que le están mandando guita rolete. Tenés 41 empresas en el Estado que hay que privatizar o cerrar. Claro, contanos Entonces de dónde pueden pasar el peine para que lo sufra la gente. Pero no, es que son un montón de cosas, porque vas a tener que hacer desde, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas está perdiendo más de $1 millón por día. ¿Y quién gana con eso? Nadie. Porque en realidad, si vos tenés una política de cielos abiertos, vas a tener todas estas empresas nuevas que te dan tarifas bajas, que Aerolíneas combate para que no bajen las tarifas. Entonces vas a poder llegar a más lugares y con tarifas bajas, es decir, que nadie se beneficia de Aerolíneas, ¿qué otras empresas? Salvo los que trabajan, los que han metido los políticos que meten adentro, la cámpora, etcétera, etcétera. Y son cajas de distintas facciones de la política. En todo caso, decime cuál es más. Hay un montón. O sea, tenés Río Turbio, que produce el carbón, produce. Río Turbio, por ejemplo, solamente cubre el 5% de los costos. 5%, es un disparate. Por supuesto, esa no la puedes privatizar porque nadie la quiere. Entonces la vas a tener que cerrar. Pero tenés otras que hay que ponerlas en orden. O sea, Astilleros Río Santiago. No puede ser que tengas una empresa con... Y no hace barcos. Bueno, hace algunas lanchas, pero una cada tanto. Cuando vos mirás 3.000 personas trabajando para sacar una lancha cada no sé cuánto tiempo, no tiene sentido. Entonces, de nuevo... ¿Y AISA? Bueno, tenés AISA, tenés un montón. La que tiene mayor cantidad de empleo público es Ferrocarriles Argentinos, que hay que hacer una gran reestructuración, porque la forma en que está, ni siquiera nadie la va a querer. ¿Y los ñoquis que hay en el Congreso? Bueno, ahí tenés otra tijera grande para poner, que es no solo en el Congreso. ¿Los gastos reservados en los municipios, que tienen en los ministerios? Bueno, eso no los conozco. El sueldo en blanco y después los gastos reservados. Sí, pero por ejemplo, tenés los municipios. Cada municipio tiene un consejo deliberante. Cada consejero deliberante tiene algún empleado, que en general hacen política. Bueno, si me preguntás a mí, yo tendría que los consejos deliberantes sean ad honorem, los consejeros, y que no tengan ningún asesor. O sea, si vos necesitas a alguien que te asesore, vas al sector privado y te asesoran gratis. Está lleno de gente, como hacen en el edificio de tu casa, que dicen, no, yo quiero mejorar el parque de este pueblo. Y te lo van a hacer gratis. ¿Por qué no? Si son los vecinos que están colaborando. O sea, es una cuestión de colaboración. La gente tiene la fantasía de que en la época de Cristina Fernández de Kirchner vivieron bien y de hecho, con toda la plata de la soja, se desparramó en un populismo donde la gente la tuvo en la guita en la mano. Ahí tenés dos temas. Pero ¿nos podés contar? Sí, ahí tenés dos temas. ¿A costa de qué fue? Porque el primer punto es que Duhalde hizo una brutal devaluación. Entonces, después de la brutal devaluación de Duhalde, que vino de la Rúa, tuvo un gobierno malo, ¿no? Tenías recesión, había crisis internacionales, pero después de eso Duhalde hizo una brutal devaluación. La brutal devaluación destruyó los sueldos. Y entonces, ¿qué pasó? Por un lado aumentó la pobreza al 54%, y por otro lado, como los sueldos eran muy bajos, las empresas empezaron a ganar plata y a crecer. Y además, le coincidió que subieron los precios internacionales de la soja y demás. Y eso provocó un boom
de crecimiento, que fue real, un boom de crecimiento. Y también es cierto que ese dinero extra, porque los precios se triplicaron de la soja y de los granos, ahí puso las retenciones, las que hablaba Santiago recién, ese impuesto que mal llamado retenciones, que son los derechos a la exportación, y le sacó la crema del negocio al campo. Y distribuyó, hizo planes sociales, aumentó el gasto público, duplicaron el empleo público y demás. Y claro, ese es un viva la pepa, y sí, estuvieron mejor. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién paga la fiesta? Porque después los precios de la soja vuelven a un nivel normal y te quedaste que el Estado tiene el doble de empleados públicos de lo que tenía hace 20 años. Y te acoto una cosa, si hubieran impuesto esa plata en inversión genuina, ¿no estaríamos mejor? Pero por supuesto, pero es más... O sea, en algo si que genere riqueza. Es que si no le hubieran sacado esa plata al campo, el campo se hubiera desarrollado de una manera espectacular. Tendríamos una producción agropecuaria seguramente 50% superior a la actual o más, pero además hubiera generado que los pueblos de todo el interior hubieran estado mucho mejor, que los hijos de esta gente que se hubieran vuelto millonarios podrían haber puesto empresas de cantidad de cosas. ¿Cómo se desarrolló Estados Unidos? Estados Unidos se desarrolló porque el subsuelo era privado. Entonces el que iba y perforaba y sacaba petróleo se hacía rico. Y esa persona que se hacía rico con el petróleo ponía una universidad como Stanford, que la pusieron los privados, o ponía una nueva empresa, o te surgía después Silicon Valley más adelante. Es decir, cuando los privados tienen dinero, lo reinvierten y generan nuevas empresas y generan nuevo empleo. Y ese nuevo empleo después te termina subiendo los salarios. Pues finalmente, lo único que hace subir los salarios reales es el aumento de la productividad, de la producción de un país. El aumento de la riqueza, que la torta sea más grande para repartir. Exactamente. En el último, ese es el tema más importante. Eso es lo que me gusta que explicás vos muy bien siempre. Y para terminar el último minuto, ¿qué le dirías a la gente? ¿Qué le espera? Porque, ¿qué le dirías? La verdad. La verdad es que yo creo que vamos a tener este año muy difícil. Un año que tenemos, porque es un año donde no va a haber respuestas, más allá de patear la pelota para adelante, y vas a tener un nuevo gobierno, va a depender de la gente quién es el que nos gobierne, va a depender de todos nosotros. Creo que el gobierno va a hacer reformas profundas. Las reformas profundas no van a ser fáciles, no es un viva la pepa, no es un plan mágico que tenés una varita y todo funciona bien, pero yo tengo mucha confianza en que Argentina va a empezar a ser distinto, va a ser un país que va a volver a basar su futuro en el trabajo, en la educación, en el esfuerzo, en el ahorro, en tener una moneda sana, ¿no? Y que eso nos va a permitir crecer mucho más rápido. Y yo creo que vamos a tener 2 décadas muy buenas por delante. Dios te oiga, los que creen en Dios. Gracias, qué optimista, Agustín. Gracias por venir y ojalá que la gente lo vea. Y sobre todo una clase política honesta, Agustín. Sin honestidad, nada de todo lo que decís que los dólares que van a llegar a la gente. Es fundamental, por supuesto. Es fundamental. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, traten de pasarla bien.